integrado al grupo de biología se encuentra ubicado en Arzú. Allá es donde hacemos, digamos, toda la parte de investigación. Estaba mencionando ahorita que si el protocolo no tiene todavía el trabajo de grado de pueden contactar y hablamos para que ustedes desarrollen su trabajo. Bueno, vamos a hablar hoy de dos infecciones muy, digamos, comunes, en el sentido en que ustedes han escuchado mucho de ellas, la infección por el virus anterior y la infección por el virus de Varicela. Empecemos hablando un poco de la infección por el virus de sarampión. Estos son algunos gráficos epidemiológicos que publicamos en el contexto de qué está sucediendo a nivel mundial en cuanto a la infección por el virus de sarampión. Es una infección viral sumamente contagiosa y grave que se transmite por el aire y puede causar complicaciones graves e incluso la muerte. Sin embargo, existe una vacuna. Esa vacuna contra el sarampión ha evitado casi 59 millones de muertes entre los años 2000 a 2024. Eso significa que es una vacuna muy efectiva, con un alto nivel de protección. En el 2024, sin embargo, se produjeron 95.000 muertes por sarampión en todo el mundo, en su mayoría niños menores de 5 años, no vacunados o sin el esquema completo. Entonces, quiere decir que todavía tenemos falta de cobertura universal para poder llegar a erradicar completamente esta enfermedad. Ese era, digamos, uno de los objetivos de la OMS, tratar de erradicar el virus de sarampión a nivel mundial en los próximos años, en los próximos 10 años, pero por diferentes circunstancias no se ha podido lograr avanzar de manera significativa en la erradicación, pero ya hay muchos brotes en diferentes países. Y eso tiene mucho que ver con el incremento de los movimientos antivacunas que no han permitido que la cobertura de la vacunación sea la adecuada en muchos países. Adicional a eso, pues hay contextos religiosos, contextos culturales, económicos, que no han permitido que la vacunación llegue a todas partes del mundo. Los niños, entonces, como ven, menores de 5 años siguen siendo pues, como los principales afectados. En el 2025, el 84% de los niños recibió la primera dosis de la vacuna contra el sarampión, un porcentaje ligeramente inferior al 86% registrado en 2019. Entonces, si ven, es una disminución leve, pero es una disminución en la cobertura de la vacuna. Entonces, tenemos una vacuna que funciona muy bien, es eficiente, tiene una alta un alto nivel de protección, más del 95%, pero también tenemos un virus que tiene una posibilidad de transmisión muy alta. El RC2 del sarampión oscila entre 9 y 18, es decir, que por cada persona infectada con sarampión, esa persona es capaz de infectar a 9 o 18 personas. Eso significa que tiene una alta tasa de transmisibilidad. Obvio que estas personas, estamos hablando de personas susceptibles, ¿no es cierto? Eso depende obviamente de la densidad de la población y la esperanza de vida. La inmunidad colectiva se logra cuando la mayoría de las personas de nuestra población están vacunadas. Cuando más del 95% de las personas están vacunadas, podemos obtener inmunidad colectiva, que es la que con un proceso de inmunidad de rebaño. Esa inmunidad es muy importante, eso es la que uno trata de lograr también con la vacunación. Si bien yo pues, no logré el 100% de las personas vacunadas, debería llegar a más del 90% de las personas vacunadas para que esas vacunas protejan a las no vacunadas. Eso es inmunidad colectiva. Pero desafortunadamente se han venido presentando una serie de brotes a nivel mundial, sobre todo por ejemplo
después de la pandemia. ¿Por qué creen ustedes que la pandemia pudo haber afectado tanto las campañas de vacunación y por qué se han venido aumentando, digamos, los casos de después de pandemia? ¿Qué podría haber estado pasando ahí? ¿Qué podría pasar? ¿Qué hace la pandemia? ¿Qué les ocurre? ¿O qué hizo la pandemia? ¿Qué hace que los casos se aumenten? Como todos estábamos encerrados, pues primero no se podía salir a cumplir de pronto los esquemas de vacunación. Y pues igual estábamos muy en contacto todo el tiempo, es más fácil de los contagios. Totalmente, así es. La pandemia lo que representó fue que nosotros no asistiéramos a esos servicios de salud a recibir las vacunas. Muchos niños permanecieron en casa sin vacunarse durante mucho tiempo. Durante un año, un mes, permanecieron en casa sin poderse vacunar. Cuando esos niños pudieron salir y fueron y asistieron nuevamente a las escuelas, a los jardines, muchos de ellos se infectaron. Muchos de ellos se desafortunadamente se infectaron porque no estaban vacunados. Entonces, eso hizo que después de pandemias aumentar de forma constante los casos de sarampión. Y particularmente en Estados Unidos y en otros países desarrollados de Europa hay una reticencia a la vacunación, que es como una especie de negarse a vacunarse, ¿cierto? De lo que hablamos ahorita, como ese movimiento antivacunas. Y el movimiento antivacunas puede ser porque la gente cree que sabe los efectos de las vacunas, entonces por eso no se vacunan, o porque realmente la gente no quiere vacunarse, ¿cierto? Entonces son como las dos situaciones. Uno, yo estoy en contra de las vacunas, pero el otro es que desconozco tanto de las vacunas que no me vacuno, ¿cierto? Entonces eso ha hecho que en algunos países pues, eso tenga un impacto muy profundo en el número de niños infectados. Por ejemplo, en Estados Unidos se habían confirmado 2.318 casos al 23 de julio de 2023. 93% de los casos vinculados a 35 nuevos brotes en 2026. Y eso tiene mucho que ver, desafortunadamente, con las políticas públicas que hay en este momento en Estados Unidos, en los cuales pues, no se incentiva tanto la vacunación. No se incentiva tanto la vacunación. Digamos, no hay una campaña abierta contra la vacunación, pero desde las políticas de la República no se motiva tanto a la gente para que se vacune. Eso ha ocurrido, digamos, en los últimos años. Y en otros países también, acá en otros países de Europa. Estos son algunos de los brotes que se han presentado en diferentes países. Esto es una mapita del 2020, viejito, pero muestra algunos brotes que ocurrieron en Ucrania, en Congo, en Filipinas, en Madagascar, con un número considerable de casos y también un número considerable de muertes. ¿Sí? La mayoría de los niños. Este sí es un poco más actualizado, este es del 2024, donde se muestra el número de casos que se reportaron para algunos países. ¿Sí? Este también es más actualizado, desde el 2025 a mayo del 2026. Se presentaron una buena cantidad de casos. Acá tenemos uno que es relativamente cerca, que es en México, 12.495 casos que presentaron de diciembre del 2025 a mayo del 2026. Entonces son cifras que nos dicen que aún persiste la infección, y que pues, hay que tratar de controlarla con todas las medidas de prevención posibles. En Colombia llevamos 6 años consecutivos con un estatus de país libre de sarampión, luego el éxito de la congénita. En Colombia, digamos que las campañas de vacunación son muy eficientes,
y acuden a vacunarse, entonces tenemos una muy buena cobertura y eso hace que no tengamos casos adultos de sarampión. Tenemos algunos casos, pero son casos exportables. ¿Sí? Son casos que llegan, por ejemplo, de México, pero no importados. Son casos que llegan de México. Tuvimos muchos casos en su momento de Venezuela, cuando, digamos, Venezuela estaba en la peor crisis de atención en salud, pero no es que haya salido ya, pero algunas cosas han mejorado. Y cuando tenía los peores indicadores de atención en salud, no había cobertura de vacunación en Venezuela, pues muchos casos de sarampión llegaron a Colombia desde Venezuela. Pero digamos que ya está en parte un poco controlada esa situación. En los últimos casos, por ejemplo, del 2026 fueron 4 casos que fueron básicamente de México, no son casos, bueno, como mostrando los casos y la velocidad, básicamente los van a Santander y a Bogotá, en donde se reportaron. Muy bien, eso era pues un contexto de otro. Ahora vamos a la infección. La infección es causada por este virus. El virus de sanación, que se pertenece al género Bacillus, su familia Paramixoidea y familia Paramixoidea. Esta es como una microorganía electrónica de la particularidad donde se observa pues alguna estructura del virus, que son estas que tenemos acá. Pues el virus es un virus esférico, ¿sí? Es un virus envuelto, tiene proteínas en su envoltura, la proteína F de fusión y la proteína H o el aglutinina. Tiene proteínas de matriz que están en la parte interna de la estructura. Tiene proteína de la nucleocápside, que básicamente es la que restringe el ácido nucleico, y tiene una proteína L y una proteína P, que son las que actúan como polimerasas. Es un virus altamente infeccioso, infecta solo a los humanos, no tiene, digamos, el polvo animal. Entonces, digamos que eso implica que si no tenemos el polvo animal, pues se va a controlar todo. ¿Cierto? También en parte eso cuestiona mucho a los programas de salud porque pues uno debería ser capaz de erradicar un virus que tiene esa limitación. Los otros que pueden pasar en animales pues son más difíciles de eliminar, se puede adquirir mutaciones, cambios genéticos que los hacen más resistentes a la vacunación, a la tipo de influenza. Entonces, un virus que solo infecta a humanos, pues debería de ser más fácil de erradicar que lo que se ha podido trabajar. Sensible a pH ácido, a microorganismos orgánicos y detergentes, ultravioleta y a altas temperaturas, como la mayoría de los virus envueltos. Saben que los virus envueltos, por lo general, son mucho más susceptibles a condiciones físico-químicas adversas, comparado con los virus desnudos, que son mucho más resistentes. Posee esa glicoproteína H que tiene actividad aglutinante, pero no tiene actividad de organicidad. ¿Ya vieron influenza? No. Ahora, cuando vean influenza, se van a explicar muy bien para qué sirve, por ejemplo, la neurología. Es un virus esférico con una RNA de cadena simple y de sentido negativo no segmentado. Hay un solo tipo, son 8 grupos y 24 genotipos. Estas son la lista como de las proteínas que tiene el virus y algunas de sus funciones. Tenemos por acá la nucleocápside, donde se localiza en la célula infectada, citoplasma núcleo, y lo que es una ahorita, que es básicamente la que rodea el ácido nucleico y necesario para la replicación del virus. Tenemos la proteína P, que está en el citoplasma de la célula infectada, hace parte del complejo de replicación y regulador de la transcripción, junto con la proteína N o proteína LARS, que es básicamente la polimerasa. Es una RNA polimerasa dependiente de RNA. ¿Sí?
junto con la proteína P, que forman ese complejo de replicación, la proteína P y la proteína E. Tenemos dos proteínas muy importantes que son la C y la V, que básicamente son proteínas que ayudan a evadir la respuesta inmunológica. Actúan en diferentes, digamos, con diferentes mecanismos de supresión, sobre todo contra los interferones, que son proteínas celulares del sistema inmunológico muy importantes para poder controlar la replicación del virus. Entonces, estas dos proteínas se encargan de inhibir muchos de esos componentes inmunológicos. Tenemos la proteína matriz, que la que encuentra en la parte de la cadena. La proteína matriz que participa en la quemación, la proteína E que participa en la entrada, y la proteína H que se une al receptor y activa la replicación de la proteína E. Es decir, que estas dos son las que están involucradas, digamos, en la entrada. La hemoglobina permite la unión al receptor y la proteína F o fusión, que es la que se fusiona con la membrana celular para permitir la entrada. Tenemos acá el ciclo de replicación del virus. Tiene muchas células que son susceptibles de infectarse. Pero si ustedes observan, la mayoría de células son células de ¿sí? Muchas son células de células endoteliales, tenemos células epiteliales que eran linfocitos. El virus entonces infecta a través de varios receptores. El primer receptor es el CD150, o conocido como SLAM. El CD150 es un receptor que es expresado básicamente en células del sistema inmune. Células del sistema inmune. Y este otro receptor, nectina o nectin 4, es expresado en células epiteliales. Entonces ahí hay una diferencia. Uno en células del sistema inmune y otro en células epiteliales. Y este CD46 es otro receptor que usan, pero ese básicamente se usa a nivel experimental. Las cepas vacunales, las cepas que se usan para construir la vacuna, infectan a través del CD46. Pero las cepas, digamos que infectan de manera normal a las personas, lo hacen a través del CD150 o del Entonces, miren, acá está el ciclo de replicación. Aquí están los receptores, la interacción de las proteínas de envoltura, proteína H, proteína E, para lograr la fusión de la membrana celular con la envoltura del virus y el inmunamiento. Recuerden que es un virus RNA de cadena sencilla, sentido negativo. O sea que tiene que pasar positivo para poderse negativo. Hay una transcripción primaria que se da por la RNA polimerasa dependiente de RNA que viene incorporada en el virión. Esa viene incorporada en el virión. Entonces, ella es la que arranca con la transcripción inicial para generar estos RNA de mensajeros virales que se traducen a proteínas. Las proteínas de la envoltura, como la F y la H, sufren unos procesamientos adicionales, como son glicoproteínas, tienen que incorporar carbohidratos. Para incorporar carbohidratos tienen que pasar a través del aparato de Golgi o a través de el endoplásmico. Para incorporar esos carbohidratos y poder ser transportadas hasta la membrana de la célula. Estas proteínas que se producen inicialmente desde la transcripción, digamos, primaria o transcripción primaria, ayudan entonces en la síntesis de nuevas proteínas, lo que se llama transcripción secundaria. Es decir, que aquí la transcripción es muy sencilla, es muy baja en cantidad, pero cuando ya se sintetizan las nuevas proteínas, esas proteínas hacen una transcripción secundaria, a partir de la cual se generan
acción para generar una cadena de sentido positivo. ¿Sí? Pero esa cadena de sentido positivo no es la que se incorpora en la particularidad. Se tiene que volver a sentido negativo. Todo eso lo hace la RNA polimerasa de RNA, que es la que transforma ese RNA de sentido positivo en la proteína del virus, o sea, las cadenas negativas para poder ser digamos, estructuradas o ensambladas con las proteínas virales y conducirlas hacia la membrana celular, en donde se ensamblan con las proteínas que van de envoltura. ¿Listo? Y así finalmente entonces sale por quemación la particularidad. ¿Listo? ¿Qué hacía el buclecito ese? ¿Cuál? Como el anillito de ARN. Este es un buclecito que a veces no siempre queda dentro de la célula y que sirve de mono para generar nuevas probabilidades. ¿Sí? Pero no se me es como algunos anillos que quedan en la replicación de VIH, que son anillos de LPRs que se unen y quedan muchos anillos. Esos anillos después pueden ser que se vuelven para generar nuevas particularidades. Muy bien. El virus entonces, ¿cómo ingresa? El virus ingresa por vía aérea. Muchas veces se queda en esta zona acá, pues capturado por células que se encuentran digamos, puede ser en las amígdalas o en algunos sitios que son de respuesta inmunológica. Entonces, por ejemplo, cuando están por acá, esta es la partícula viral, esta es una célula dendrítica, este es el CD5 que interactúa con la célula dendrítica, y por acá tenemos otro receptor, que es el receptor DCSINE, o DC5, que utiliza la célula dendrítica también para capturar ciertos patógenos que tienen proteínas ricas en particular. ¿Sí? Entonces, la célula dendrítica, esto es como una ampliación de la célula dendrítica a través de las dendritas, captura los virus que llegan hasta estos puntos y los transportan hacia la capa, digamos, basal, en donde se pueden encontrar más células susceptibles de infectarse, o la célula dendrítica se encarga de procesarlo y hacer presentación clínica para lograr una respuesta inmune. Si el virus logra ingresar hasta lo más profundo, que de pronto pueden ser los espacios alveolares, allá los que mejor actúan son los macrófagos alveolares. También es el dendritos, pero también hay muchos macrófagos alveolares que se encargan también de capturar la particularidad. Entonces, esas células capturan la particularidad, la procesan y la pueden presentar a células del sistema inmune o se infectan. Ese es como el papel básico. O se pueden infectar, porque son células blancas de infección, tienen el receptor para permitir la entrada, la replicación del virus, o ellas lo fagocitan, lo procesan y lo que sea. ¿Sí? Entonces tienen como esas dos funciones. Y eso es porque hay células del sistema inmune, ¿sí? Que tienen esa función también de procesar y presentar el virus. En las fases iniciales de la infección, la replicación, digamos, la entrada inicial se da por acá. Estos nódulos linfoides de por acá, el anillo de Waldeyer, ahí se dan, digamos, como esos primeros procesos de infección, y de ahí se disemina. Si ustedes alcanzan a ver, se disemina a muchos órganos que tienen que ver con la respuesta del mundo. Nódulos linfoides inguinales, oblígeos, acá tenemos el apéndice, el vaso, el timo, otros nódulos linfoides en diferentes partes del cuerpo. Entonces, como que esa primera diseminación del virus se hace alrededor del sistema inmune. Las células del sistema inmune son las que logran capturarlo, se dejan infectar también, y esas son las que se encargan de diseminar el virus inicialmente. Por eso es que el virus va primero por órganos linfoides secundarios. Después de ahí, lo que sigue es pasar a los epitelios. Entonces ya después de ahí es donde se ve en la vejiga, en el intestino, en los pulmones, en las vías aéreas, en la piel. Entonces ya después de ahí es donde se ve esto sí. Y cuando alcanza el pulmón es cuando logra ser excretado del cuerpo. Y ahí
es un receptor de células del sistema inmune. Entonces, ese receptor permite que muchas células del sistema inmune se infecten y estas células del sistema inmune interactúan con células epiteliales porque ellas están, pues, obviamente, reclutando, están siendo reclutadas hacia los sitios de inflamación, entonces ellas viajan hacia los epitelios, que fue por los virus. Y estas células del sistema inmune infectadas, pues, liberan particularidades. ¿Cómo ingresaban al epitelio? Era como que no se sabía. Hasta hace unos 15 años. No se sabía cómo células del sistema inmune era que transmitían el virus a células epiteliales y luego las células epiteliales liberaban el virus hacia el núcleo, hacia la luz de los epitelios respiratorios, gastrointestinales. Ahí fue cuando se descubrió Nectina 4. Nectina 4 se descubrió haciendo una búsqueda de cuáles eran los receptores epiteliales que soportaban que el virus se pudiera unir y pudiera infectarse en los epiteliales. Entonces, Nectina 4 viene a cumplir un papel muy importante en la infección de las células epiteliales y la liberación de partículas virales hacia la luz del epitelio. Entonces, en los primeros, digamos, en las primeras fases de la infección, las que más actúan son las células del sistema inmune a través de sus receptores. Están por acá, esta es la fase prodrómica, fase aguda temprana, aguda establecida y fase tardía. Entonces, estas células actúan mucho durante las primeras fases. Luego vienen las células epiteliales, dependiendo del epitelio, el epitelio simple, colorado o escamoso estratificado, vienen a participar en la fase aguda un poco más tardía. Y finalmente, algo que se ha tratado de explicar es por qué esa reacción produce síntomas neurológicos que son muy graves, que están muy asociados a la muerte. Realmente son complicaciones de la infección por el virus de sarampión. Y es en una fase mucho más tardía en donde aparentemente el virus tiene capacidad de infectar células del sistema nervioso, como astrocitos, eritrocitos, células gliales, ¿cierto? Y eso hace que puedan aparecer esos síntomas de neurológicos. Pero ¿cómo entra otra vez? Pues ¿cómo? Entra aquí, al sistema nervioso. ¿Cómo atraviesa la barrera o cómo entra a la célula? ¿Cómo entra al sistema nervioso? ¿Cómo atraviesa la barrera? El virus, digamos, a la hora de infectar y atravesar la barrera, lo puede hacer a través de células del sistema inmune. ¿Qué células del sistema inmune que tienen la capacidad de migrar al sistema nervioso central? Entonces, células infectadas pueden llegar a los sistemas infectados. Ahora, la infección de estas células es la que es muy discutida. Algunas de estas células expresan CD150, expresan Nectina 4 en un bajo nivel. Entonces, todavía es muy discutido que el receptor produce el virus para infectar esas células. De hecho, todavía se discute por qué se recetan los síntomas neurológicos en las personas con sarampión. Pero lo más probable es que haya una inmunosupresión, para que se dé este tipo de infección en el sistema nervioso central. Una inmunosupresión de base. Entonces, el curso de la infección que nos muestra aquí. Más o menos la infección, si partimos de que en el día cero es, digamos, cuando se logra iniciar de pronto la infección, la infección pudo haber empezado o pudo haber ocurrido 23 días antes. 23 días antes, o sea que tiene un periodo de incubación largo, digámoslo así. ¿Sí? Del día cero, en el que se detecta, digamos, la infección hacia atrás, 4 días antes y 4 días después, es cuando más viremia se observa en los pacientes infectados por sarampión. Y es el periodo en el cual hay mayor transmisibilidad. 4 días antes y 4 días después de que se detecta la infección. El día 23 es el día de 4 días antes y 4 días después es el periodo más
infeccioso de la persona. Es donde más partículas virales se observan. Es donde ocurre digamos, el periodo prodrómico, que son esos síntomas un poco inespecíficos, ¿cierto? Que se presenta, por ejemplo, rinorrea, se presenta tos, estornudos, ¿sí? Y se presentan unas manchas, se llaman manchas de Koplik. Esas manchas de Koplik, muy bien, son unos punticos como blanquitos que se observan en la parte interna de la mejilla, ¿sí? Como si fueran como puntos de sal. Son muy patológicos de la infección por el virus de sarampión. No siempre aparecen, pero cuando hay infección de sarampión y aparecen las manchas de Koplik, pues, digamos que es patológico, es muy típico de la infección por el virus de sarampión. Esas manchas de Koplik, sí, las mejillas por dentro, aparecen esos granitos, ¿sí? Esos granitos que son como blanquitos rodeados con color de pelo. Son muy patológicos, pero no siempre aparecen. Eso digamos que es como lo primero que ocurre. Puede entonces luego, días después, al cuarto día, puede entonces aparecer el rash o el brote. Es este. ¿Sí? El rash o brote en todo el cuerpo. Por lo general puede empezar como en la cabecita, en la carita, y se extiende al resto del cuerpo. O puede empezar también un poco con el tronco, y se extiende. Puede haber diarrea, puede haber conjuntivitis. Las complicaciones ocurren en el 30% de la comunidad, ¿cierto? No debería ser así, pero bueno, eso es, digamos, la información que tiene. En el 30% de los casos. Se puede presentar diarrea crónica, neumonitis o neumonía de células gigantes, neumonía, conjuntivitis, queratitis, ulceración de la córnea y otitis media, todas con complicaciones, ¿sí? Complicaciones de la infección por el virus de sarampión. Y encefalitis asociada a la infección por el virus de sarampión, que no es lo más frecuente, pero puede haber inflamación del sistema nervioso central. Las complicaciones tardías ocurren meses, incluso años después de la aparición del virus de sarampión, y pueden ser malnutrición, neumonía, ceguera y otras infecciones secundarias que pueden presentar meses después de la infección. En el periodo contagioso, si ustedes ven esta línea negra, son los linfocitos que son 650 positivos, que por acá aumentan y disminuyen por acá notablemente. ¿Sí? Significa que durante la infección por el virus de sarampión, esas células del sistema inmune caen. O sea que incluso la infección por el virus de sarampión cursa con una inmunosupresión. ¿Sí? Es decir, es capaz de inducir inmunosupresión. Porque muchas de esas células infectadas por el virus, células del sistema inmune, mueren como consecuencia de la infección, ¿sí? Directa del virus. El virus no es líquido. El virus no necesita lisar la célula para salir, ya vimos que sale por quemación, ¿cierto? Pero la mecánica de replicación del virus hace que muchas células entren en apoptosis, ¿sí? Y bueno, o el sistema inmunológico se encarga de eliminar esas células infectadas. ¿Qué células del sistema inmune eliminan células infectadas por virus? Las células NK. Linfocitos S8. Entonces son, digamos, las dos principales células que se encargan de eliminar células infectadas por virus. Entonces ellas eliminan todas las células. ¿La malnutrición es porque afecta al intestino o porque el cuerpo gasta todos sus recursos alcanzados en la infección? Ahí hay dos asuntos muy importantes. Uno es los estados de malnutrición de la persona infectada per se llevan a que las complicaciones sean más grandes. Los niños que son desnutridos más nutridos pueden tener complicaciones más graves cuando se infectan. O la infección de sarampión lleva a la malnutrición. ¿Por qué? Porque el virus de sarampión induce
induce una activación, digamos, potente de muchas proteínas que se sintetizan, por ejemplo, en el hígado. Entonces, mucha parte del hígado se concentra en producir proteínas o reactantes de fase 1 que son necesarias para eliminar la infección, mientras deja de producir otras proteínas, otros elementos necesarios para mejorar el proceso de la infección. Y lo otro es que el desarrollo causa diarrea, ¿sí? Infección de enterocitos que lleva a la diarrea. Eso lleva también a que las personas que tengan los estados de nutrición deficientes causa inapetencia, las personas no comen, causa inflamación de vías aéreas y vías gastrointestinales superiores. Entonces, no comen lo suficiente, induce vómito. Todas esas cosas se suman al estado. Por eso es una complicación, ¿cierto? O sea, no es lo más frecuente que uno vea que los niños, digamos, sufren de sus estados de nutrición por causa de complicación. Pero puede ser por todas las cosas. Muy bien. No se les olvide el estado de inmunosupresión. Que está un poco aquí representado en esta figurita. Esta línea amarilla es la inmunosupresión que se mantiene en el día 10 después de la infección. Aquí tenemos la respuesta del sistema inmunológico con la producción de anticuerpos. Aquí tenemos la inmunoglobulinina G. Por acá tenemos los TCD4. Por acá tenemos la respuesta de los CD8. Por acá tenemos la inmunoglobulina E. Recuerden que la N es la primera que se produce, ¿sí? Pero después con el tiempo se va colocando y se va eliminando. Y la G se produce posteriormente, pero es la que perdura durante toda la vida. Eso es una parte importante de la vacunación. Que la vacunación induce anticuerpos tipo inmunoglobulina E. Y los anticuerpos pues, pueden durar toda la vida. Ahorita vamos a hablar de la cosita de eso. Por acá tenemos los títulos de virus, o sea, la cantidad de virus, y miren cómo cuando llega como al pico máximo de epidemia es cuando se empiezan a ver las manifestaciones del piel. ¿Sí? Esto es un indicador de cómo va aumentando la carga viral en la medida en que va pasando por diferentes tejidos. ¿Sí? Entonces miren, acá las primeras cargas virales en nódulos linfoides son bajitos. ¿Sí? Cuando el virus está por allá circulando mucho en nódulos linfoides, entonces el virus en sangre no se ve, está por allá, por los órganos linfoides, circulando por allá. Cuando empieza por acá el vaso, llega a los pulmones, al hígado, es cuando ya la carga viral, o sea, los virus en sangre, ya no empiezan a detectar y ya quedan más. Y cuando se ven las manifestaciones en piel, es cuando está en su pico. ¿Sí? Por eso, en esta figurita, cuando aparece el rash, es como cuando están los niveles más altos de virus. Y por eso, ese es el periodo más contagioso. ¿Sí? Cuando más virus hay circulando. Muy bien. De la respuesta inmune, ¿qué podemos decir de la respuesta inmune? Había muchas cosas pero yo solo les traje una característica muy importante y es que, como ustedes saben, todos los virus, cuando infectan células de nuestro cuerpo, tienen la capacidad de activar la respuesta inmune a través de unos receptores que se llaman PRRs. ¿Recuerdan eso? Los receptores de reconocimiento de patrones. Esos PRR reconocen los PAMs, que son patrones moleculares asociados a patógenos. Son patrones que están en todos los microorganismos. Entonces, el virus, cuando infecta las células, activa esos PRRs. Por ejemplo, acá tenemos los TOL, los tipo I. La activación de estos PRRs lleva a que se genere activación de factores de transcripción para la producción de interferones y de citoquinas inflamatorias. Eso, digamos, a grosso modo, lo que sucede durante una infección, durante el reconocimiento del virus
por parte del sistema inmunológico. Y el interferón es el principal elemento clave controlador de las infecciones virales. Adicional a las células que mencionaron ahorita, células de mercado y los TC8. Pero el interferón es una molécula clave en la eliminación de virus que están infectando la célula. ¿Por qué mecanismos? Hay muchos mecanismos por los cuales los interferones pueden controlar la infección viral. En el sarampión se han descrito estos dos como los principales. Uno es la proteína quinasa R, que es dependiente del RNA, o sea, la proteína quinasa se activa en presencia de RNA viral y bloquea el proceso de traducción de RNA, de todos los RNA, incluyendo los celulares. ¿Sí? Pero como estamos hablando de una célula infectada, pues hay que estar bloqueando el proceso de RNA. ¿Sí? Y por acá tenemos otra, que es la OAS, que es oligoadenilado sintetasa imposible, que se activa en presencia de la RNA y del RNA también viral. Y la RNA lo que hace es degradar el RNA mensajeros virales. ¿Listo? Entonces, una inhibe la traducción porque bloquea un factor, el factor de iniciación de la transcripción, bloquea esos factores donde no hay traducción, y la otra lo que hace es degradar el RNA mensajero viral, también celular, pero repito, estamos en una célula que está llena de RNAs virales, entonces es más el beneficio que lo que perjudica. Eso digamos que han sido como los dos principales mecanismos adicionales a los celulares. Pero en esta figurita, no quiero que se enreden ahí con el asunto, quería simplemente mostrarles, miren, esta es la proteína V y la proteína C. ¿Se acuerdan que hablamos ahora que la proteína V y C del sarampión son muy importantes porque son básicamente las que ayudan a evadir la respuesta inmunitaria? Aquí lo que nos están mostrando es cómo bloquean diferentes pasos en la activación de esas vías de señalización que llevan a la producción de citoquinas inflamatorias y de interferón. Entonces, están mostrándoles qué proteínas específicamente pues, son capaces de bloquear en esas vías de señalización. Tanto, por ejemplo, con los receptores tipo TOL, con MDA5, que también es un receptor de RNA, o los RLR, en este caso RIC. Todas bloquean vías que tienen que ver con la activación de citoquinas inflamatorias de interferón tipo 1 y también bloquean la acción de los interferones. Porque recuerden que un aspecto importante de los interferones es producir los genes inducidos por interferones, es decir, genes que son que tienen actividad. ¿Cuáles? Estos. Entonces, esas proteínas también bloquean las vías de señalización que llevan a la producción de genes inducidos por interferón, como estos. Miren, aquí están mostrando específicamente la unión a proteínas adaptadoras. ¿Sí? Estas proteínas adaptadoras, por lo general, en las vías de señalización se tienen que fosforilar o desfosforilar. O sea, ganan glucofatos o algunas pierden glucofatos para poderse activar en cadena. ¿Cierto? Cuando se fosforilan, reclutan a otra. Y esa otra se fosforila. Hay algunas que se autofosforilan cuando son reclutadas. Entonces, por lo general, estas proteínas del virus lo que piden es la fosforilación o la desfosforilación, dependiendo de lo que necesite la molécula. ¿Listo? Ese es, digamos, el truco ahí, evitar que esas proteínas adaptadoras se activen. ¿Sí? Entonces, si se desfosforilan o se fosforilan, pues ya no reclutan más proteínas adaptadoras hacia abajo y se bloquea la señal. ¿Listo? Eso es, digamos, cómo funciona ahí. Un poquito pues a nivel molecular, Muy bien. ¿Cuáles son las manifestaciones entonces clínicas de la infección por el virus de SARS? Miren, aquí se ven mejor. ¿Sí ven estos puntitos? Esas son las manchas de coco. De la alpita, Entonces recuerden, hay una fase prodrómica,
dura 10 a 12 días después de la condición y dura entre 4 a 7 días. Hay síntomas de las vías aéreas superiores como tos, coriza, rinorrea o motivitis y se detectan las masas de COVID. Eso es lo que observamos también en la otra diapositiva. Luego sigue la fase exantemática o eruptiva, que se conoce como rash. 2 a 4 días después del inicio de la fiebre se refiere a una erupción característica con manchas rojas parduzcas que comienzan en la cara y después se generalizan. Dura de 4 a 7 días y a veces termina con una descamación muy fina. Las muertes por infecciones secundarias se producen por bacterias, no por virus, especialmente o se ha visto que se produce neumonía y episodios diarreicos que pueden llevar a la muerte de los infectados en el virus. Eso acompañado de la supresión inmune que induce el virus. Estas son pues algunas fotografías mostrando el rash, los virus y las manchas de COVID. Importante, el virus está presente en el aire sobre superficies infectadas, sigue siendo activo y contagioso durante periodos de hasta 2 horas. Eso pues, digamos, respecto a los análisis que se han hecho en nuestros países. Y en el periodo infeccioso, no se les 4 días antes del inicio de la erupción y dura hasta aproximadamente 4 días después. Entonces es el periodo más contagioso que tiene que ver también con el pico máximo de erradicación. ¿Se ha vuelto eficacia? ¿Es parecido el cuadro clínico al de niños o es mucho más leve? Depende. Porque Depende del sistema. Depende del sistema inmune, ¿cierto? Depende del sistema inmune. Porque pues, los niños, entre más pequeños, más importante el sistema inmune, ¿cierto? O sea, el daño podría ser peor. ¿Sí? Pero si estamos hablando de un adulto que tiene comorbilidades, ¿sí? Estamos hablando de un adulto que fuma, un adulto obeso, hipertenso, por hipercolesterolemia, pues ya hay las funciones cambian, porque puede ser más grave que el niño. O un adulto inmunosuprimido, un adulto con otras comorbilidades, como la leucemia o con algún otro tipo de cáncer. Entonces ahí puede ser más. Pero si hablamos, por ejemplo, de niños inmunocompetentes y adultos inmunocompetentes, digámoslo así, sigue siendo más duro en los niños que en los adultos. ¿Sí? Si no tenemos pues, otros comorbilidades. Muy bien. Uno de los puntos importantes es, ya vieron que compara con el virus, porque tejidos es que se disemina, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo es que termina la producción del rash? Siempre se pensó que el rash era producido por el virus, ¿cierto? El rash se producía por el virus, porque el virus era el que infectaba. Eso siempre se pensó, el virus infecta la piel. Y eso es lo que nos sucede. Pero en realidad, lo que sucede en el rash es una respuesta inmune. Lo que estamos viendo es el efecto de la respuesta inmune frente a la infección por el virus de sarampión. Pero el virus de sarampión, obvio, sí infecta. Se lo piel. Pero la respuesta inmune es la que lleva a que se genere el signo, ¿cierto? Y el signo del rash. Entonces miren lo que sucede acá. Las células que están infectadas, por ejemplo, macrófagos, células dendríticas, llegan vía sanguínea, pueden llegar vía linfática hasta la piel y allí liberan partículas virales a células que reciben en la piel. ¿Sí? ¿Cuáles? Linfocitos de la piel, queratinocitos que están en la piel, células de llagas en la piel. ¿Sí? Entonces, ellas son las que se encargan de transportar el virus hasta allá. ¿Sí? Y el virus va mejor dentro de unas células que cuando circula solo. Porque cuando va dentro de las células va a ir de todo el ambiente adverso que hay en ese lugar. Entonces, cuando llega allá, cuando las células llegan allá, liberan todas esas partículas virales que están produciendo, y esas partículas virales entonces se encargan de infectar muchas células que se encuentran inicialmente, digamos, acá en la dermis y luego en la epidermis.
de células intradermales, directamente en estas capas. También lo pueden hacer como en la raíz de los folículos pilosos, ¿sí? Donde también te van a encontrar células susceptibles de infectar. Y por acá, el otro ejemplo que nos muestra son las glándulas sebáceas, que también son ricas en células susceptibles de infectar. Entonces puede llegar por todas estas líneas. Y luego se empieza a diseminar a través de los queratinocitos de manera lateral. Entonces, hasta acá es CD150. Cuando llega de aquí para allá, es leptina 4. ¿Sí? Porque ya estamos hablando de células epiteliales, estamos hablando de queratinocitos. Entonces ya es leptina 4 el que interviene ahí para poder permitir la infección hacia acá o hacia arriba. ¿Sí? De todo lo que es la dermis y la epidermis. ¿Y qué sucede? Esto es más o menos 7 a 9 días post-infección. Pero 11 a 13 días post-infección, lo que se observa es que más células son reclutadas en cada uno de esos puntos, más células del sistema inmunológico, porque esto activa a estas células del sistema inmunológico. Cuando activa las células del sistema inmunológico, ellas empiezan a producir citoquinas, empiezan a producir quimiosinas. ¿Qué hace una quimiosina? ¿Qué es quimiotaxis? Es atracción, atraer más células del sistema inmunológico hacia el sitio de inflamación. Hay algo que no entiendo y es, a ver, el rash dura del día 2 al 7. El rash aparece a veces cuando debería ser. O sea, cuando uno puede decir que una persona está infectada, aparece el rash. Más o menos desde el día 0, algunos pueden poner desde el día 2, ¿sí? Pero desde el día 0 más o menos hasta el día 8, 9 está el rash. ¿Sí? Se pone casi que desde el día 0. Y en 4 días después de que inicia el rash, la persona es muy contagiosa. Y 4 días antes. ¿Sí? Pero así ya, 4 días antes no lo sabe, porque no la pierde hasta que no le ve las manifestaciones. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede ahí? Hay un reclutamiento masivo de células del sistema inmune. Miren que aquí esto ya se llenó de más células del sistema inmune. ¿Sí? Esas células del sistema inmune lo que están haciendo es liberando más citoquinas que causan inflamación del tejido. ¿Sí? Causan inflamación. Activan las células endoteliales a las células de los pequeños vasos. Y esas células endoteliales entonces también producen algunas sustancias que producen la vasodilatación. ¿Sí? Entonces es lo que mejora el flujo sanguíneo. ¿Sí? Mejora el flujo sanguíneo. Y por eso es que se ve rojo. Por eso es que se ve el té. ¿Sí? Hay liberación de líquido. Entonces por eso es que se levanta, muchas veces se levanta el foco. ¿Sí? Los edemas se producen. Entonces, esto, en realidad, esta respuesta inmune es la que lleva a que se vea el rash. ¿Sí? No es la infección del virus en sí que hace que se vea el rash. ¿Sí? Es más la respuesta inmune que causa esa vasodilatación, que causa esa pérdida de líquidos, que hace que todas estas regiones se tornen rojas. ¿Sí? Se tornen un poco rojitas, un color distinto a como estaban antes. Pero entonces, esto es el rash 13. Entonces, el rash realmente dura hasta 13. Lo que pasa es que, mira, algo que de pronto no les conté, esto es a nivel experimental. Esto es a nivel experimental. Esto se hizo particularmente en modelos animales, para tratar de simular lo que sucedía, digamos, en humanos, en la formación de rayo. Entonces, esto fue lo que ellos observaron en los animales. Por eso les diría pues, infección, porque ellos sabían en qué momento los estaban infectando y qué estaba ocurriendo en el tejido. O sea, esto es básicamente como el resumen de un artículo de investigación en el cual ellos miraron cómo era que se originaba el rayo. Entonces, por eso digamos que tienen esos específicamente esos libros.
recuerden que muchas células del sistema inmune llegan acá también tratando de controlar la infección. Entonces llegan ¿qué? CD8, llegan células MK, ¿cierto? Todas a eliminar células infectadas que se encuentran en esta región. Y al eliminar esas células infectadas también produce, digamos, algún nivel de inflamación, porque se generan muchas citoquinas y otros productos que son necesarios para que se active el endotelio y se pueda generar esa vasodilatación, como dice acá. Muy bien. Las complicaciones, son muchas las complicaciones que se pueden dar en el virus del sarampión, dependen mucho de la edad, del estado nutricional y de la deficiencia de vitamina A. Aquí viene algo interesante, y es la deficiencia de la vitamina A. ¿Ustedes saben de dónde se obtiene la vitamina A? La que se llama retinol. ¿De dónde se obtiene la vitamina A? Decían que la zanahoria, pero es falso. Pero de la zanahoria sí, pero de la caroteno se puede obtener la vitamina A. ¿Sí? Y de otras verduras. ¿Sí? Pero también se obtiene mucho del pescado, de la carne, del huevo. ¿Sí? Y ahí se obtiene mucho vitamina A. Entonces, esto fue algo muy particular, porque la vitamina A, según la OMS, es importante de administrar en los niños que resultan infectados con coronavirus. Y eso va por dos cosas. Uno, porque muchos de los niños infectados por el virus están en países pobres o países en vía de desarrollo que tienen una deficiencia de vitamina A per se. Entonces, la OMS recomienda adición de vitamina A. Y porque los estudios mostraron que había una asociación entre las complicaciones y los niveles de vitamina A. Entonces, menos niveles de vitamina A, más posibilidades de complicaciones. Ahora, ya sabemos de dónde viene la vitamina A. ¿Para qué sirve la vitamina A? Porque se volvió tan importante la vitamina A en este contexto, ¿cierto? Pero la vitamina A es muy importante porque es necesaria para regular muchas funciones del sistema inmune. ¿Sí? Para mantener la integridad de los epitelios. Es importante para mantener la integridad de la conjuntiva. Para mantener, digamos, ese nivel como de humedad de la conjuntiva y de producir sustancias que protejan la conjuntiva del daño. Entonces, ¿estimula el sistema inmune o no regula? Digamos que es más una regulación, porque el sistema inmunológico la usa para poder activarse o para poder controlar la respuesta inmunológica. Entonces está ahí como un moderador de la respuesta inmunológica, ¿sí? Pero es indispensable para que se pueda dar una respuesta inmunológica adecuada. Entonces la deficiencia de vitamina A se puede asociar a complicaciones del sarampión porque hay una alteración de la respuesta inmunológica. Ahora, está muy asociada con que los niños tengan problemas visuales. Eso fue una de las primeras observaciones que hicieron. Y es porque la vitamina A es, digamos, que no permite que haya resequedad en la conjuntiva. Eso hace que no se genere un daño a nivel de la conjuntiva. Entonces, muchos niños terminaban ciegos o con dificultades visuales cuando padecían de Santiago. Como ya se sabe, por todos los estudios que se han hecho, ya se sabe que la vitamina A tiene un papel tan importante, tan preponderante en la protección de los niños. Entonces, la OMS recomienda administrar vitamina A como un tratamiento adicional. Y por eso acá se menciona. Entonces, esta es una tablita donde se muestran todas las complicaciones que pueden haber: neumonía, diarrea, ulceración de la córnea, ceguera, media, muerte, obviamente. Que ya habíamos pues como mencionado. Y aquí vienen unas, estas tres que hay aquí al final, son esas complicaciones que tienen que ver con complicaciones neurológicas, que son raras, pero existen. Una es la encefalitis aguda por infecciosa, que se presenta en uno por cada 1000 casos. Se desarrolla dentro de las primeras semanas del sarampión. ¿Sí?
y está asociada con un 20% de mortalidad. Tenemos la otra encefalitis de cuerpo de inclusión, también de 1 en 1000 casos de sarampión. Se desarrolla dentro de 7 días a 6 meses después del inicio de sarampión y está asociada con 100% de mortalidad. Y la parencefalitis de esclerosante subaguda, que se presenta de 7 a 6 por cada 100.000 casos de sarampión, es todavía más raro. Se desarrolla de 7 a 10 años después de la infección, se asocia con 100% de mortalidad. O muchas de estas, digamos las tres, están muy asociadas con inmunosupresión. Pacientes inmunosuprimidos pueden desarrollar más fácilmente estos compromisos neurológicos. ¿Qué llevan a eso? Cambios de conducta, deterioro cognitivo, cambios de personalidad, biotonía, convulsiones, deterioro neurológico, que pueden conducir al estado de coma y finalmente a la muerte. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico básicamente se hace con antecedentes clínicos, nexo de epidemiológico. ¿Sí? Manchas de copia, como les dije, patognomónicas de la infección. Los nexos epidemiológicos, es decir, trazar toda la ruta del caso, eso lleva al diagnóstico. Desde el punto de vista del laboratorio, ¿cómo se hace el diagnóstico? Una ELISA, para IgM de suelo, sangre seca, fluidos orales, serología de con incremento de 4 veces de glúcido en la base celular con el paciente, caso confirmado más química. Esto hace alguna de estas pruebas, más la química hace el diagnóstico. ¿Cuál es la que más se usa en la actualidad? Por lo general, una RT-PCR para detectar el RNA en muestras de orina y el hisopado de los alumnos. Esto, caso confirmado, mediante RT-PCR, para detectar algunos genes importantes, que pueden ser genes de la cultura, puede ser la proteína, la RNA, se puede detectar por RT-PCR. Estos otros que ven acá son, digamos, algunas otras estrategias que se pueden usar para detectarlo, pero no son, digamos, el diagnóstico. Por ejemplo, se puede hacer una prueba de avidez de anticuerpos y que específico de sarampión. Las pruebas de avidez, ¿saben qué avidez? Sí, una discusión. Sí, que la diferencia es muy parecido a la afinidad. La avidez es cuando se quieren unir varios anticuerpos a el antígeno, pero varios anticuerpos. Pues sí, uno lo puede expresar en cantidad, ¿cierto? Hablando de varios anticuerpos. por varios pero lo más acertado es explicarlo en la, digamos, en la cantidad de uniones a un antígeno, ¿sí? Donde afinidad es la interacción entre un anticuerpo con un punto específico de un antígeno, ¿sí? Pero la avidez es la sumatoria de esas interacciones. Porque un anticuerpo no interactúa con solo una sola estructura. La avidez es la sumatoria de esas fuerzas. La afinidad es básicamente la interacción, la fuerza de interacción con un solo epíteto, con una sola molécula. Pero la avidez es la sumatoria de esas fuerzas, que tantas interacciones hay entre el anticuerpo y el antígeno. Esa es básicamente la avidez. Entonces, ¿por qué es importante esto acá de la avidez? Porque si uno tiene mucha avidez, de un anticuerpo tipo IgG por un antígeno de sarampión, significa que ese anticuerpo IgG ya tuvo un proceso de maduración y de perfeccionamiento de la interacción para el antígeno. O sea que no es una cosa reciente. ¿Sí? Si hay mucha avidez, significa que ya hubo un proceso de maduración de la afinidad y entonces maduración de la afinidad, donde los linfocitos B producen anticuerpos cada vez más específicos y
interacción, ¿cierto? Entonces, eso significa que no es un evento reciente, porque eso es también. En cambio, si la validez es baja, para calcular eso se usa un índice. Si el índice es bajo, significa que es muy probable que sí sea así. ¿Sí? Porque significa que la validez es baja, o sea, que el anticuerpo está recientemente producido. No se pasa en todos. En todas las personas siempre al principio, pues a veces de tengan una inmunodeficiencia médica, pero en todas las personas los anticuerpos iniciales siempre van a ser de baja validez. ¿Cierto? Luego, en la medida en que empieza a madurar el proceso, esos anticuerpos van mejorando la afinidad y mejorando la validez. ¿Cierto? Entonces eso hace que los anticuerpos tengan un mejor indicador. Muy bien. Células gigantes multinucleadas o cuerpos de inclusión se pueden mirar en las expresiones azoparínticas como esta. Las que se llaman de Working Picture. Esas son como las que se han reportado en el virus de San Martín. Se han reportado en diferentes tejidos, en tracto respiratorio, en la piel. Inmunofluorescencia directa e indirecta para detectar antígenos en células de la transparencia de orina. Y aislamiento viral a partir de diferentes muestras, con un efecto citopático que se puede ver de 2 a 15 días. Es efectivo en el periodo prodrómico, se recomienda en casos complicados y periódicos y comportamientos. Pero no se olvide, lo más importante es cómo se diagnostican, cuáles son los criterios que se usan para diagnosticar. Con las lesiones se puede cultivar a partir de diferentes muestras, aspirando a sangre, sangre, orina. Se puede analizar en diferentes células, el ser humano, el linfocitos transformados en alimentar, una célula no infectada, unas que se observan en los sitios, y se puede marcar las células infectadas con anticuerpos monoclonales contra alguna proteína del virus, una proteína de cultura, principalmente. Los linfocitos transformados en células son linfocitos que se inmortalizan. La ICEPAR es un virus que es capaz de inmortalizar, que es capaz de causar familia. Entonces, el linfocito en el laboratorio, de manera experimental, se infecta con el ICEPAR y eso es que el linfocito se inmortaliza en el laboratorio. Es decir, como para obtener una línea celular. Y esos linfocitos ven inmortalizados se pueden usar muchas cosas, pues ya desde el punto de vista del laboratorio. En el caso del virus de sarampión, pues lo podemos usar para hacer el tratamiento. ¿Hay algún tratamiento para el sarampión? No. ¿Hay tratamiento? Antiinflamatorios, intravenosos cuando hay diarrea, cuando hay vómito. Medicamentos para controlar la fiebre o el dolor. Antibióticos para tratar infecciones bacterianas secundarias, las que se producen, por ejemplo, en los pulmones, la neumonía. Las neumonías, por lo general, que son de sarampión, son bacterianas. O sea, no es una neumonía, sino más bien bacterianas. Las infecciones pues, en los ojos, como conjuntivitis, las otitis. Y la OMS recomienda administrar 200.000 unidades de vitamina A una vez al día durante 2 días consecutivos a los niños menores de 5 años que han tenido infección por sarampión por la situación pues, que discutíamos ahorita de la vitamina A. ¿Vacuna? Sí, existe una vacuna que es muy buena, muy eficiente, tiene una eficacia mayor del 90%, es de vivo. Se administran 2 dosis, por lo general viene con otros dos microorganismos que son el virus de la viruela y de las paperas, la que se conoce como la triple viral. Ahora también está disponible la cuádruple viral, como Marcel. En Colombia se administra a los 12 meses, o sea, al año, y la segunda dosis a los 5 años, cuando ya el niño está en el periodo escolar. Y
cuando se han presentado, digamos, estos brotes en otros países pues, que han llegado a muchos casos, entonces algunas veces desde el ministerio se ha dado la indicación de que los niños reciban una dosis de refuerzo. ¿Sí? Bien, aquí quería hacer un paréntesis con el tema de la vacuna. Resulta que lo que se ha visto en los últimos años, después de pandemia, es también una reducción significativa en los títulos de anticuerpos de las personas vacunadas. Entonces, hay, digamos, una discusión en cuanto a por qué se está presentando eso, por qué se está presentando esa disminución de los títulos de anticuerpos, cuando siempre ha sido una vacuna muy eficiente, ¿sí? Que ha generado títulos de anticuerpos protectores de por vida para toda la vida. Es decir, cuando se han hecho los estudios siempre se muestran títulos protectores de anticuerpos en personas que han sido vacunadas hace muchos años. ¿Sí? Pero lo que se ha visto en los últimos 10 años es que ha habido una disminución. No es que no está porque que pasaron de un título de anticuerpos de 100 a 1, pero sí se ha habido una disminución paulatina en los títulos de anticuerpos, sobre todo en estudios que se han hecho en mamás. ¿Sí? En mamás. ¿Por qué se han hecho en mamás? Porque lo que se está tratando de mirar es que la mamá sí transmita esos anticuerpos protectores al bebé. ¿Sí? Precisamente porque se han presentado muchos brotes en bebés recién nacidos. Entonces, lo que se puede observar es que esos títulos de anticuerpos de las mamás estaban muy bajitos. Podrían ser aún protectores, pero protectores como en el límite. Entonces, a la hora de transmitir a los bebés, esos anticuerpos, pues no quedaban lo suficientemente protegidos. ¿Sí? Y pues, de acuerdo con el esquema que usted habla. ¿Sí? Entonces, se han hecho ya varios estudios en los que se ha evidenciado que el título de anticuerpos ha ido disminuyendo. Obviamente a eso hay que buscar la explicación. Entonces, lo primero es, que las cifras muestran que en los países en los que se ha logrado instaurar el esquema de vacunación con una dosis, dos dosis, las infecciones han disminuido notablemente. Entonces es como, no, hay que mirar cómo se está produciendo, hay que mirar cómo se está produciendo la vacuna, si se está haciendo antimédicamente eficiente, ¿sí? O sea, si se está despertando de una cuestión eficiente. Entonces hay mucha discusión ahí en torno a eso. Lo que llama la atención a algunos investigadores es que los casos de sarampión, digamos, así están ocurriendo algunos brotes, siguen disminuyendo. Entonces, algunos investigadores sugieren que el hecho de que los anticuerpos se estén perdiendo o estén disminuyendo es también porque estamos perdiendo la exposición. El virus ya está dejando de circular tanto como circulaba antes. ¿Sí? El virus natural. Recuerden que una de las estrategias más importantes después de la vacunación es que en realidad uno sí se exponga. ¿Por qué? Porque es que si uno no se expone, pues no significa que el sistema inmunológico, los linfocitos B de memoria, T de memoria se van a perder, los linfocitos pues se van a salir, ¿no? Pero si no hay un estímulo, esa respuesta es más, se va disminuyendo. Entonces algunos investigadores sugieren, es que eso tiene que ver es con que el virus se ha ido disminuyendo en circulación natural. Y eso hace que nosotros, los vacunados, pues no nos estemos exponiendo, ¿sí? A la cepa normal que está circulando. Y al no estarnos nosotros exponiendo, también hace que nuestro sistema inmunológico pues, se disminuya un poco esa exposición, disminuya esa activación, por lo tanto, pues baje esa respuesta. Está bajando recursos el cuerpo. Eso es algo que es normal, ¿sí? O sea, si yo no me expongo, pues mi sistema inmunológico así está educado para eso,
Si yo tengo linfocitos T y B de memoria, van a estar ahí. Pero estar produciendo anticuerpos no va a ser lo más frecuente para ellos. Muchos linfocitos B de memoria y plasmablastos y plasmocitos se van para la médula ósea, donde viven muchos años. Hay linfocitos que duran 30, 40 años de la médula ósea viviendo y pueden producir anticuerpos. Entonces, y entonces eso hace que no piense, pero entonces puede estar sucediendo eso. Que no hay una exposición continua, entonces no hay una estimulación de mi sistema inmunológico para producir más anticuerpos a unos niveles bastante altos. No significa que cuando yo me exponga no vaya a responder, o que voy a tener ahí linfocitos T y B de memoria, que cuando yo me exponga responden y probablemente van a controlar la infección, porque se van a activar para producir anticuerpos. Puede que los síntomas sean muy leves o no lo vayan a percibir. Sea una infección subclínica, mientras que el sistema inmunológico se puede activar. Lo va a hacer rápido, sí, porque ya tenemos la memoria, ¿sí? Pero no vamos a tener esos niveles de anticuerpos. Entonces, ahí hay una discusión muy chévere en ese sentido. Bueno, ¿por qué están disminuyendo esos anticuerpos? Ya uno dice, no, definitivamente la vacuna no tiene que ser. Muchos se inclinan más por pensar que es en la disminución de la circulación del virus. Pero bueno, ahí queda pues como abierta la posibilidad. Y finalmente, para que pasemos un momentico al tema de esta mapita que quería mostrarles de la inmunización es un poquito viejo, pero 2020, donde se ve más rojito es donde menos inmunización hay, menos vacunación hay para sarampión, como pueden ver. África Central, África Subsahariana, pues es, digamos, de los que menos vacunan a su población. Y los que son azules son los que tienen más del 95, por esta nosotros. Y los otros pueden estar ahí con una posición intermedia. Y en los otros no hay, no, para este mapa, pero no habían datos. Muy bien. Pasemos entonces rápidamente a la varicela. Es otra infección por un virus que también causa la infección de piel. ¿A quién de aquí le da varicela? Está vacunada. ¿Quién se vacunó con la varicela? Les dio varicela y después se vacunaron. O se vacunaron y después les dio varicela. Yo creo que yo debo acudir, pues debe iniciar su Después te dio varicela. Eso puede pasar. ¿Sí? Eso puede pasar si no se logran títulos protectores. No todas las personas logran títulos protectores. Sí, puede ser. No, pero estaba bien. Cuando le digo. Cuando le digo, sí. Pero probablemente ya está vacunado. Entonces, probablemente no lo Creo que después de la enfermedad siempre se ven esos títulos. sí. Porque La infección natural es la que más anticuerpos protectores. a mí me dio y yo me identifico y me da el pánico. ¿No se llama? Sí. Y me dio más y los títulos son buenos. Pero te digo, cuando estabas pequeño, los títulos ahora están. Bueno, eso puede pasar. Cierto, con los años, los títulos pueden ir disminuyendo. Sí, pero inicialmente, cuando uno se infecta, la infección natural, los títulos quedan muy altos. Después, ya por cuestiones genéticas o del mismo sistema inmunológico, puede ir bajando. Que es lo que pasa con lo que estábamos hablando de la vacuna. Y el hecho de que no se exponga. Porque eso, por ejemplo, los títulos de varicela, uno los puede mantener por el virus que circula. Es, no, es que yo tengo un hijo, entonces a mi hijo le dio varicela o un sobrinito y yo estoy en contacto con él, eso hace que, no sé, no estimule esa exposición, Muy bien. Es una enfermedad viral aguda, generalizada, altamente contagiosa, lo mismo que el sarampión.
de comienzo repentino con fiebre moderada, síntomas generales mínimos, y una erupción cutánea de tipo macrovascular durante pocas horas y vesicular durante 3 o 4 días, que deja costras glandulosas. A los que le dio varicela se comían las cosas. No sé por qué. Solo no. Los datos epidemiológicos en Colombia. Miren esa grafiquita. Miren los años. Miren esta cifra. ¿Se alcanzan a ver esta cifra? La incidencia en el 2021. 9.2. Y miren todos estos. Exacto. Creo que la incidencia cayó. ¿Por qué estamos todos normal? ¿Sí? Estamos todos normal. Pero la incidencia se mantiene en los números constantes. ¿Sí? Pero en el 2019 era más alta, también era muy alta en 2018, 2016. No. En realidad no. Yo tenía una figura que era de 2015 hasta el 2019 y no era nada. Ya sé lo que pasó. En el 2019 subió mucho. Lo que pasa es que en 2019 había un terrorista villano de James Bond que tenía varicela zoster y su objetivo de vida era infectar la mayor cantidad de gente posible. Entonces puso sus costas así rehusadas en el agua. Ustedes quedan con las cosas. Muy bien. El virus es de la especie de virus humano 3, varicelovirus, su familia H5N1 y familia R5. Este es el virus. Es un virus también envuelto, tiene proteínas de la envoltura y tiene esta parte de acá, que es un segmento que, digamos, une la cápside con la envoltura y también hay una serie de proteínas ahí en ese segmento. Tiene un DNA de doble cadena rodeado de ciertos capsómeros, tiene la cápside. Es un virus que desde su genoma es muy complejo. Todos estos son los genes o ORNs que codifican para muchas proteínas. Pero hay proteínas importantes, proteínas, por ejemplo, de la envoltura. El tegumento maravilloso. ¿Es una solución acuosa o qué? No, es como la matriz del otro, ¿sí? ¿De acuerdo? Que rodea la envoltura por la parte interna. Entonces, el tegumento es como esa estructura interna. Pero son como proteínas. Son proteínas. Digamos que no son muy sueltas en agua, sino que son como, como adheridas a la estructura del tegumento. Como el tegumento es como si fuera una especie de membrana. ¿Listo? Ya las proteínas están adheridas a esa membrana y funcionan interactuando con las proteínas de envoltura o interactuando con las proteínas de la envoltura. Entonces, bien, tiene muchas proteínas importantes ahí. Estas 3 proteínas, la glicoproteína B, la H y la E, que son las que participan en la unión con el receptor y hacen la función, ¿sí? Para entrar a la célula. Esas son, digamos, ahí proteínas clave. Esta otra, la proteína inmediatamente que entra en la 62, porque es una proteína que inicia el proceso de transcripción. ¿Listo? Inicia el proceso de transcripción. Acá está. La inmediatamente temprana 62. Pero acá tenemos las glicoproteínas, la GB, la GE, la GH, la GL, ¿sí? Que hacen parte de la interacción con el receptor y la fusión. La glicoproteína E es una de las que, digamos, se une específicamente a los receptores. Y la GH y la GL es la que media la función junto con la GB. ¿Listo? Entonces, casi todas esas glicoproteínas son las que interactúan con el receptor y hacen la función. Hay otras, por ejemplo, esta
el ADN polimerasa, el ONR28. ¿Sí? Hay unas quinasas, ustedes saben que son necesarias para el proceso de replicación, que fosforilan algunas proteínas indispensables para la replicación. Y aquí tenemos pues como el mapita de los ácidos. Entonces les voy a mandar el artículo donde está eso, como para que le echen una hoja. ¿Cuál es el receptor celular? Se han escrito muchos receptores para el virus de la raíz. Por ejemplo, el emanesulfato, el receptor de galactosfosfato, la glicoproteína que lleva la mielina y la enzima de la insulina. Esos han sido receptores que se han encontrado todos asociados a la entrada del virus. Pero, por ejemplo, el emanesulfato es más como una molécula que permite la adhesión, como la interacción inicial con la célula. Para luego, ahí sí permitir la entrada a través de alguno de estos tres receptores. ¿Listo? Y las glicoproteínas que interactúan, como ya les dije, que BGHL, son parte del complejo de fusión. La E es la interacción con la entrada. La proteína 62 es la proteína más importante del factor de transcripción. Y dentro del ciclo de replicación, aquí tenemos el anclaje del receptor, la fusión de la membrana con la envoltura, liberación de la cápside es transportada hasta el núcleo, en el núcleo, a través del polo nuclear, inyecta el ácido nucleico. Este ácido nucleico, entonces, se transcribe a un RNA. Este RNA entonces sale del núcleo para inducir la expresión de genes que se llaman inmediatamente tempranos. Los genes inmediatamente tempranos por lo general son proteínas reguladoras de la transcripción o activadoras como la proteína SNP2. Luego, estas proteínas ingresan nuevamente al núcleo para inducir la expresión del RNA que lleva a la síntesis de proteínas tempranas. Las proteínas tempranas por lo general son las quinasas, la adenina polimerasa, las helicasas, o sea, otras proteínas que tienen que ver ya con el periodo de replicación. Entran al núcleo y inducen la síntesis entonces de un RNA mensajero de proteínas tardías. ¿Cuáles son las tardías? Las proteínas estructurales, glicoproteínas, cápsides, que finalmente se ensamblan y salen del núcleo. Miren, acá toma una envoltura que es parte del núcleo, aquí para volver a salir del núcleo la pierde y luego ingresa al aparato de Golgi, donde adquiere la envoltura final y sale de la célula. ¿Listo? Muchas de las proteínas de envoltura, recuerden, tienen que ir al retículo endoplasmático para recibir todos esos carbohidratos y poderse ensamblar finalmente en la particularidad. Este, como es un virus de la familia de herpes, ¿ya vieron herpes? Cuando vean herpes, se van a explicar mucho del ciclo de replicación. ¿Cómo ingresa entonces el virus a nuestro cuerpo? Vía aérea, igual que sarampión. ¿Sí? Igual que sarampión. Replicación inicial en oligolinfoides en el anillo de Waldense. Infección de células del sistema inmune como linfocitos T. También puede infectar queratinocitos. Entonces el virus, digamos que hace como un primer recorrido a través de esos linfocitos T de memoria para llegar finalmente a la piel, donde se hace la infección primaria. ¿Sí? Y allí en la piel viaja por un axón neuronal hasta la médula espinal, en donde se aloja en unos ganglios que se llaman ganglios de la raíz dorsal. Esos ganglios de la raíz dorsal es donde hace su latencia y se queda viviendo allí mucho tiempo. Ganglios de la raíz. De raíz dorsal. Sí, el ganglio de la raíz dorsal, que son ganglios sensoriales. Y luego, cuando este virus que está acá se activa, vuelve y viaja por el axón y la manifestación clínica se produce en un dermatoma. Entonces, ¿qué es un dermatoma? Un dermatoma es un fragmento de piel que es innervado por
un par cardinal, es decir, por ejemplo, por este ganglio sensorial. Entonces, el virus viaja, hace su latencia en los ganglios de la región dorsal y luego se devuelve, cuando es reactivado se devuelve y infecta células que están ubicadas en un sitio específico que es inervado por ese par craneal. ¿Listo? ¿Por qué par craneal? Depende. En este caso estamos hablando de ganglios que están en la región dorsal. ¿Listo? Depende entonces de si es lumbar, si es cervical. Pues no necesariamente par craneal, sino pues De nervio. Ok, pero el dermatoma es que es inervado por un solo axón. ¿Listo? Entonces él sube por ese axón hasta el ganglio sensorial, allá hace la latencia, y por ese mismo se devuelve. ¿Listo? Entonces el dermatoma es esa región que es inervada solo por ese axón. ¿Listo? Y la manifestación clínica solo se produce ahí. Cuando se reactiva esto y aparecen estos signos, es lo que se conoce como herpes zóster o culebritis. ¿Listo? Profe, yo no entendí. Me quedé hasta que llegaba con los cambios de. A ver, bien. La primera epidemia que hace el virus la hace en células del sistema inmune, principalmente linfocitos T. Esos linfocitos T llegan a la piel y en la piel aparecen las manifestaciones. Ya vamos a ver enseguida las manifestaciones. Aparecen en la piel esas manifestaciones. ¿Listo? De ahí, de la piel, el virus viaja por transporte neuronal hacia los ganglios sensoriales. ¿Listo? Y allí hace latencia. Muchos años. Y allí se mantiene controlado por el sistema inmune. Cuando hay un estado de inmunosupresión, se dice, tengo parcial de virología. Ahí mismo se pierde la presión del sistema inmunológico sobre el virus que está en latencia, se reactiva y él viaja por el axón que está inervando una región específica de la piel, que es el dermatoma. Y ahí infecta específicamente esa región. ¿Listo? Cuando infecta específicamente esa región y se ven esas manifestaciones clínicas en la piel y en ese sector, esa reactivación se llama herpes zóster o culebritis. ¿Listo? Eso es diferente a varicela. Sí. Zóster significa cinturón, porque la herida parecía cinturón, algunas personas. Culebrilla. ¿Sabes qué decían los abuelos? Que dice que se cerraba, se le moría. ¿Qué? Que si le daba toda la vuelta, se le moría. Exactamente, eso decían los abuelos, eso se llamaba culebrilla. Usted no podía dejar que la culebrilla le diera toda la vuelta, porque si no, ¡pam! ¿Sí? Ellos decían, no, eso es culebrilla. Entonces, eso le da a uno en una región específica. ¿Listo? Y en un solo sector. Porque ese nervio llamaba todo el cinturón. Cogía varios nervios. ¿Sí? Descoger varios nervios significa que usted ve las manifestaciones en toda la cintura, y eso es grave. Por eso era que yo lo asociaba con que si usted le daba toda la vuelta, ¿sí? Porque por lo general no es así. El herpes zóster es solamente una manifestación específica en una región específica. ¿Listo? Del trigémino, del cervical, del torácico, ¿sí? Pero es una región que es unilateral. La mayoría de las veces es unilateral. La rama que es inervada. O sea, donde llegó, digamos, el linfocito T. Puede que el linfocito T haya cogido para parte de la cara. ¿Sí? Y entonces el virus haya hecho viaje a través del trigémino. Luego, cuando se devuelve, pues, aparece en un solo lado. Ya les secretaria les muestro una muy bien, entonces no se les olvide que infectan linfocitos T. Una cosa importante, estos linfocitos T tienen unos marcadores que se llaman marcadores de Hobbit de piel.
Es decir, que son linfocitos T que tienen un marcador específico que hace que ellos migren a la piel. O sea, no es cualquier linfocito T. ¿Sí? No es cualquier linfocito T. Entonces, esos linfocitos T viajan a la piel y allí entonces es donde ayudan a diseminar el virus. Miren acá, el virus llega entonces inicialmente, estas son las criptas de la amígdala, ¿sí? Donde el virus infecta. Y pueden infectar entonces folículos pilosos, o sea, las articulares de los folículos. Aquí los tenemos. Aquí tenemos el virus infectando células de la dermis y de la epidermis, ¿sí? Generando células multinucleadas y produciendo entonces las lesiones típicas de la infección por varicela. Hay estas son unos cuerpos que se producen de manera natural para ayudar a contrarrestar la infección por varicela. Se producen en muchas células, sobre todo células de la dermis, y viajan, digamos, se transportan hacia células de la epidermis, tratando de controlar la replicación del virus. Son como unos sitios específicos en los cuales se controla el proceso de replicación viral. Pero el virus desarrolla algunas proteínas para contrarrestar esos cuerpos nucleares, como la ORF61. Y la glicoproteína B es la que regula la función de la célula. Entonces, por eso es muy típico ver en la infección por varicela la fusión celular, ¿sí? Porque la glicoproteína B, cuando se ubica en la membrana de la célula, pues hace que esa glicoproteína interactúe con otros receptores celulares y va fusionando la célula. Es decir, proteínas del virus expresadas en la membrana celular interactúan con receptores celulares y van fusionando la célula. Eso es muy típico verlo acá. Lo importante entonces, el control que hace el interferón, lo mismo que decíamos ahora para periodo de incubación de 14 a 21 días, produce fiebre, brote vesicular con mucha mascarilla. Se observan todos los estados: mácula, pápula, vesícula, fístula y costo. Erupciones que aparecen primero en la cabeza, luego en el tronco y finalmente en las extremidades. También pueden ocurrir en la membrana mucosa de la orofaringe, del tracto respiratorio, de la vagina, de la conjuntiva y de la córnea. Pero también algunos otros de casos de varicela un poco más graves. Dura hasta 5 días el periodo de transmisión, generalmente es de 1 a 2 días antes del comienzo del exantema, hasta que toda la leche del medicamento trae. Ahí si ustedes revisan algunos textos, dicen que no, que incluso las que están encostadas todavía tienen particularidades, entonces tenemos que cambiar las cosas. Pero eso no dice las cosas, porque no tiene la inmunidad. Pero dicen que sí, que es transmisible hasta que están todas encostadas. Hay alguien para allá, dicen no, pero por decir, para que hay una discusión. Este es el herpes zóster. También el herpes zóster por lo general es lateral, ¿sí? Sí, acá, por ejemplo, en esta espalda. El más típico es, digamos, de los que más frecuentemente se ven en la clínica. Pero aquí dice, por ejemplo, que los dermatomas y nervios más afectados son el torácico, 50-60% de los casos, y el trigémino 15-20% de los casos. La es una reactivación del virus de la varicela zoster. Es una erupción vesicular unilateral limitada a uno o pocos dermatomas. Generalmente está precedida por un periodo de dolor, ardor, parestesia o rasquiña durante 2 a 5 días. ¿Alguien le ha dado herpes zóster? No. ¿Conoce a alguien que le haya dado herpes zóster? No. Muy doloroso. Sí, estuvo muchos días en la cama. Muy doloroso, es muy doloroso. Por el nervio. Sí, por el nervio. Es muy doloroso. Riesgo, hay un riesgo de propida, más del 30% es el riesgo de ocurrencia, hasta 50% mayores de 85 años, y la incidencia aumenta significativamente a partir de los 50 años.
más frecuente y grave en personas con bronquitis. Entonces, a partir de los 50 años se puede presentar con más frecuencia. ¿Listo? Por la quiescencia inmunológica, es decir, por el envejecimiento del sistema inmune. Se puede perder un poco el control sobre esos virus que están allá haciendo latencias en la celular. Por inmunosupresión asociada a otras enfermedades, por desnutrición. Eso se puede presentar, digamos, fácilmente. Factores de riesgo: la edad. Varicela antes de los 18 meses. Cuando a los niños les da varicela antes de los 18 meses, tienen una alta probabilidad de testosterona. Y personas mayores de 50. Exposición intrautérica también al virus de la testosterona. Es un riesgo para la testosterona. Y todo lo que tiene que ver con complicaciones: una sobreinfección bacteriana, una neumonía viral, también puede presentarse. Este caso es viral, no es problema. Hay complicaciones neurológicas, encefalitis, meningitis. La neuralgia posherpética es muy frecuente, un dolor que persiste 3 meses después del herpes zóster. Se da en el 40% de los pacientes con herpes zóster mayores de 60 años y es altamente resistente al tratamiento. Es muy doloroso la neuralgia posherpética. Hay varicela hemorrágica, hay miocarditis, pericarditis, varicela congénita que puede estar asociada con plasia de extremidades, anormalidad de la piel, encefalitis, microcefalia, anormalidad celular, retraso mental y sexo avanzado. Diagnóstico. Sí, el dolor bastante doloroso. Diagnóstico: ¿cómo se hace el diagnóstico? Muy clínico, ¿cierto? Todo caso que presente una enfermedad comensal de comienzo repetitivo con fiebre moderada, erupción cutánea de tipo macrocelular durante pocas horas y vesicular durante 3 o 4 días que dejan cosas dolorosas. Citológicos: el test de sangre ya casi no se usa, más como anecdótico o de pronto para a nivel experimental. ¿Saben qué es el test de sangre? El test de sangre es un test que se hace donde las lesiones se raspan del fondo, se le raspa al paciente del fondo con una lanceta. Eso que se raspa se pone en una lámina de vidrio, se deja secar, se fija y se golpea. Y se observa eso. Yo creo que lo verán con ginseng, con rayo. Se observan células gigantes nucleares. Células gigantes nucleares. Me parece que si usted tiene un cuadro clínico típico de eso, es hacer eso. Sí. Entonces, eso no, digamos que ya no se usa mucho. Se usa mucho en la clínica, ya casi no le mandan en el laboratorio, pues como a hacer un test de sangre. Pero para que lo conozcan. Lo que pasa es que no lo hacen todos los herpes, incluso miren, el sarampión también puede hacer células nucleares, ¿cierto? Entonces no es como patognomónico de varicela, pero obviamente pues probablemente el cuadro clínico, las manifestaciones que están viendo sean muy típicas de varicela, pero también se las como de hacer esa análisis. La PCR en tiempo real es el método diagnóstico de elección, el que se usa en la actualidad. Pues obviamente si la clínica es muy típica, básicamente no mandan nada más. ¿Listo? Entonces se hace PCR para el 1072, que puede ser la DNA puede ser la proteína del principio de origen, que son altamente conservados. Algunos estudios epidemiológicos y de diferenciación entre reservas salvajes naturales se puede hacer inmunopresencia directa en especímenes clínicos para detectar patologías. Es como la segunda elección. El allanamiento final de fibroblastos ya es como más de investigación. Y la serología puede hacer ELISA para el IgE o para el IgG con elevación de 4 veces el título y la prueba de avidez. La prueba de avidez nuevamente para diferenciar entre varicela y herpes zóster. ¿Cierto? Si yo hago una prueba de avidez para IgG y el paciente tiene herpes zóster, ¿cómo le da la avidez?
¿Alta o baja? Alta. Alta porque ya ha pasado mucho tiempo después de la varicela. Entonces los anticuerpos deben ser altos. Si es un caso de varicela, la avidez debería ser baja. No, que todo eso tiene que ver con los pollos. ¿Con los qué? Pollos. Con los pollos. Son aquí en pollos. El tratamiento. Los tratamientos entonces son antivirales. Aciclovir, palaciclovir, ampiclovir. ¿Sí? El que más se usa es aciclovir. Aciclovir es un inhibidor de la replicación del virus. ¿Sí? Cuando vean los herpes, le van a hablar mucho de aciclovir. Analgésicos, obviamente para el dolor neuropático con medicamentos mucho más fuertes, antidepresivos específicos para la regulación hiperténica, tratamientos tópicos para muchos tratamientos tópicos de uso también para la pastilla. Sí. Corticoides para el dolor, para la inflamación. Y algunas veces se requiere hospitalización para la situación intravenosa. Se puede dar inmunidad pasiva, o sea, anticuerpos, se le pueden dar anticuerpos contra varicela al paciente. ¿Sí? Pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo, que están en exposición por niños infectados, pueden recibir inmunidad pasiva, títulos de anticuerpos altos de BCG. Este es, digamos, comercialmente, como se conocen esos títulos de esos sueros hiperinmunes, Valcin. Es el que se consigue comercialmente, que tiene títulos contra varicela miliar. Vacuna, sí hay vacuna. Se le tiene vacuna, muy bueno. Variedad para niños de 12 meses y refuerzo de los 5 años de edad, igual que puede ser la triple viral o la cuádruple viral, que es PROC4. Al mismo tiempo, 12 meses, refuerzo de los 6 años. Y hay vacuna para herpes zóster, que es la Zostavax para mayores de 60 años, y la que lanzó la FDA en el 2017, que es Chiclix, para mayores de 50 años. Y es, digamos, una de las que se prefiere porque tiene mayor título de, incluso mayor título de anticuerpos. Básicamente las vacunas de herpes zóster son parecidas a las vacunas de varicela, pero como con una carga más alta de aquí, ¿sí? Para que se reactive bastante el sistema inmunológico y evite el desarrollo de herpes zóster en los adultos. ¿Listo? Eso era todo lo que tenía, muchachos.